fantástico, Chavistas en el Imperio, en el que cuenta cómo muchísimos empresarios boliburgueses que hicieron grandes fortunas a la sombra de Chávez, luego se acomodaron muy sagazmente aquí en el Imperio del Mal. Gracias, aprecio que hayas venido. Mucho gusto. Bueno, ¿te ha sorprendido lo de anoche? Que el gobierno de Trump diga que Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela, es narcotraficante. Realmente no me sorprende, ya esperábamos que se iba a producir, ¿no? Primero un cambio de línea en estos organismos que están en Estados Unidos enfocados a sancionar y a vigilar todo esto, el tema de narcotráfico en Venezuela y en otros países. Ya sabíamos que se iba a producir, era cuestión de un momento. Lo que tú llamas un cambio de línea es un endurecimiento, o sea, Hillary no lo hubiera hecho. Bueno, no lo hizo. Y no lo hizo, y ahí hay unas preguntas que todavía no están respondidas. Es decir, el cúmulo de información no varió significativamente desde el año pasado hasta acá. Es decir, que esto es un caso, y dio la coincidencia de que Tarek El Aissami se convirtió en ese momento en vicepresidente. Pero, cuando ya se sabía que estaba sindicado de narco. Y ya había toda la documentación, que por cierto el embajador William Brownfield, que es el zar antidrogas del Departamento de Estado, dijo ayer que había revisado las evidencias y que le parecían tremendamente sólidas, ¿no? Una cosa. ¿Lo son? Sí, yo creo que hay muchos años. Yo creo que Tarek El Aissami ha estado en el centro de la atención de las agencias de Estados Unidos, probablemente como ningún otro, primero por el hecho de que él desarrolló lazos con los grupos radicales islámicos, grupos era el enlace, grupos terroristas. Hezbollah principalmente, ¿no? Hezbollah y Hamas, básicamente estos dos. Les vendía pasaportes. Por un lado eso, pero también establecía conexiones, comunicaciones, organizaba giras, visitas con Chávez. Sí, o sea que ya estaba en el radar del Departamento de Estado. Hay un informe tremendo, por ejemplo, de muchas páginas, donde detalla la lista esa famosa de 173 personas que estaban conectadas con el terrorismo internacional, que eran actores. Y Tarek, a quienes Tarek le dio el pasaporte mientras él estuvo en esa responsabilidad. Y de las acusaciones de narcotráfico, ¿cuál es la más grave, la más abrumadora? ¿Qué testimonio? La primera que se produce, como tú lo dijiste, por parte en el testimonio que dio el capo de la droga, que también está en la lista ahora, o sea, está en la misma lista junto con Tarek, que se llama Walid Maklet. Él hizo denuncias. Él decía que le estuvo pagando a una compañía del hermano de Tarek El Aissami, y también lo mencionó a él, es decir, que tenía una relación, que por cierto, ellos tenían una relación de parentesco. Y entonces él comenzó a... Maklet, el narcotraficante, ¿es pariente de Tarek El Aissami? Hay una relación familiar que no sé exactamente cómo es, pero sí hay entonces... Maklet está preso en Venezuela, ¿no? Está preso en Venezuela. Santos se lo regaló a Maduro. Fundamentalmente, sí. Fundamentalmente. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, era un peón político en ese momento. Sí, claro. ¿Hay algún otro testimonio, por ejemplo, del cartel de los Zetas o de un narcotraficante colombiano que incriminen a Tarek? Durante yo diría, los últimos 10 años, ha habido por lo menos una docena de grandes capos de la droga. Incluso hubo uno que Santos mismo dijo que era el último gran capo después de Pablo Escobar, que se llama Daniel el Loco Barrera. Claro, Barrera, ¿cómo no? El Loco Barrera fue capturado en Venezuela, en la frontera cerca de Colombia, en la ciudad de San Cristóbal, que está cerca de la frontera con Colombia. Sí. Y luego fue extraditado aquí, entonces fue acusado en 2 fiscalías en Nueva York, las 2 fiscalías de Nueva York, Brooklyn y Manhattan. Está preso aquí. Está condenado. Y el Loco Barrera habló contra Tarek El Aissami. Totalmente. Claro. Bueno, habló contra toda la estructura de poder donde estaba también Tarek El Aissami, estaba otros generales. Sí. Mira, y luego, aparte de ese señor, que es más notable, hay otros 12, una media docena. Por ejemplo, está uno que se llama el Boyaco. ¿Colombiano también? Colombiano, que fue apresado, o sea, que estuvo en Venezuela, que estuvo protegido en Venezuela. Pero mira, hubo capos que le daban hasta los números, Aradea le dio hasta los números de teléfono de las personas que
los protegían. Ya, ¿no? claro. El Guardia Nacional De en sus tal padrinos, parte. de todos los que padrinos. recibían los sobornos. Además lo hacían por venganza porque fueron capturados, o sea, fueron traicionados. Ok, ahora, es evidente que Tarek El Aissami se ha dedicado al narcotráfico con gran entusiasmo, ¿no? Y con total impunidad. Conociéndose eso y estimándose su fortuna en miles de millones de dólares, ¿por qué Maduro lo nombra vicepresidente? Explícanos eso, yo no lo entiendo. Bueno, Tarek El Aissami ha sido un cuadro que fue introducido en el chavismo por el mentor que también fue de Chávez, Adán Chávez, ¿no? El profesor Adán Chávez, que era profesor de la universidad donde Tarek El Aissami estudió y era líder estudiantil. Adán, el hermano mayor de... El hermano mayor. Tarek viene de por ahí. Claro, vienen de la misma. Acuérdate que, o sea, los dos vivieron en la misma ciudad, compartieron, o sea, Adán Chávez es el que introduce ideológicamente, el que forma ideológicamente a Tarek. Sí. Y también lo hace con Chávez, por cierto, ¿no? Sí. Y entonces Tarek comienza una relación, es un cuadro, obviamente, un cuadro importante, tenía la vinculación, su papá, no sé si recuerdas, el papá de él era un dirigente del partido de Saddam Hussein, estaba en la política del Medio Oriente desde Venezuela, era un activista, ¿no? Y luego Tarek fue escalando, un tipo muy inteligente, una persona muy comprometida, además por los lazos del papá, por un lado, por la formación ideológica, y entonces comienza a meterse en ese grupo de cuadros nuevos, que es el que está ahorita figurando. Sí, tiene 42 años apenas, es joven. Muy joven. Es más inteligente que Maduro. Bueno, es una obviedad. Sí, pudiera decirse que... Pero digamos, Maduro cuando lo nombra vicepresidente, ahora en enero fue, ¿verdad? En enero. Sí, en enero. ¿Maduro sabe que Tarek es narcotraficante o Maduro es tan tonto que ignora eso? Yo creo que es muy difícil. ¿No lo sabe? No, es muy posible que lo sepa. La pregunta es, ¿quién no está de alguna manera vinculado al negocio del narcotraficante? Maduro. Bien sea porque... No, Maduro es el tonto. Todos roban menos él. Es posible. Sí. Hasta ahora no se ha probado que esté vinculado, no, hay que Maduro decirlo. es el típico... Pero yo creo que esta designación no es una decisión de Maduro. ¿Quién se le impone? Yo creo que es, por un lado, bueno, hay comentarios de gente que piensa que hay una influencia cubana, y este es el punto. Tarek El Aissami es una persona, es un cuadro, digamos, que se entiende muy bien con los Leal cubanos. a La Habana. Leal a La Habana. Yo había escuchado otra versión según la cual Tarek en realidad, y de un modo muy camuflado, es hombre de Cabello. Y Cabello lo pone ahí porque Cabello tarde o temprano va a degollar a Maduro. Yo creo que no hay el poder en Venezuela puede estar dividido en 2 o en 3 pedazos. No es bicéfalo, no. Puede ser bicéfalo, pero yo no creo que Tarek El Aissami está del lado de Cabello. No está del lado de Cabello, ni del lado de Maduro. No, está en su propio lado y está en el proceso de escalar y lo ponen en la línea sucesorial. Es decir... Pero cuando tú dices lo ponen, estamos hablando de La Habana lo pone. Bueno, tiene que haber sido puesto por un consenso de la gente que está manejando detrás de Maduro los hilos. Pero Maduro, si Maduro sabe que este hombre se ha dedicado al narcotráfico, Maduro debería decir, no lo quiero poner como mi vicepresidente porque hago más vulnerable todavía a mi gobierno. Tú piensas que Maduro tiene el poder de hacerlo y no lo tiene. Claro. Yo veo a Maduro ¿Tú crees como... que se lo han impuesto, no? Sí, yo creo que él es un rehén. Yo creo que Maduro tiene una capacidad de maniobra, un margen de maniobra muy limitado. Muy limitado. Tienes toda la razón. Muy limitado. No es una decisión de él, se la han impuesto. No, y tiene que aceptarla, ¿no? Sí. Y yo creo que esto va a ocurrir, o sea, el siguiente presidente de Venezuela creo yo que va a ser Tarek El Aissami. No digas eso, Castro, de veras. Bueno, pudiera ser. Antes del 2019, en algún momento de este año o del próximo, ¿no? Dependiendo de cómo estas cosas desarrollen, yo creo que este tipo de acciones, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, yo creo que el gobierno se está preparando para una cosa más fuerte que no puede ser manejada por Maduro, no puede manejarla. Sí. Maduro ya tocó necesitas techo. una persona que tenga una capacidad, un nivel de, digamos, de malicia, de maldad, de conspiración, o sea, ¿no? Que es Tarek El Aissami. Sí. ¿No? Yo también creo que lo han puesto ahí para sacar a Maduro de la foto, porque Maduro resulta ya un estorbo para ellos. Ahora, con Trump en la Casa Blanca, si Tarek es presidente de Venezuela y Tarek es acusado de narcotráfico, Trump podría eventualmente caer en la tentación de dar un zarpazo, ¿no?
Bueno, yo creo que esto, o sea, lo que estamos hablando, esto cambió. O sea, ayer la decisión del Departamento del Tesoro ha cambiado completamente la situación. Pero es una declaración de abierta hostilidad. Absolutamente. Yo creo que esto apenas es el principio. Exacto. Es el principio. De una partida de ajedrez. Totalmente. Que no se veía antes, No pero se ahora veía ya antes. esto cambia el panorama. De acuerdo. Y ayer Trump ha puesto en jaque al gobierno, no a Tarek, al gobierno de Caracas, ¿no es cierto? Totalmente. Pero esto recién comienza. Regresamos con Casto Cando después de la pausa. Si no han leído su libro, Chavistas en el Imperio, está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon. Está en Amazon, lo recomiendo mucho. Ya volvemos. El periodista y escritor venezolano Casto Cando nos acompaña esta noche y estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en su país de origen, Venezuela. Casto, ¿tú crees que Tarek El Aissami va a terminar preso en una cárcel de este país por narcotraficante? Es una de las posibilidades en el escenario, ¿no? En Venezuela en este momento es complicado hacer, digamos, predicciones de esa naturaleza, sí, porque si bien él está en el camino ha ocurrido una cosa interesante, Jaime, cuando ha habido personas sancionadas, ¿no? El gobierno ha tomado la decisión de sacarlos del lugar. Por ejemplo, cuando hubo la detención de los narcosobrinos, otro sobrino de Cilia que estaba muy bien ubicado, que era nada menos que el tesorero nacional de Venezuela, y era el jefe de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, lo sacaron casi al día siguiente, ¿no? De esas posiciones, porque ellos no quieren tener un exposure de esa naturaleza, un riesgo, ¿no? Y te puedes imaginar lo que significaría para otros presidentes, otros gobiernos, hacer negocios con un presidente acusado por Estados Unidos de narcotraficante. Claro. Pero, digamos, lo que ha hecho ayer el Departamento del Tesoro, además de sindicar a Tarek El Aissami de narcotraficante, y de mencionar a su testaferro, ¿no? López Bello. Samar López Bello, sí. López Bello, Samar López Bello. Sí. Aparentemente él tenía como 13 o 14 empresas offshore, ¿no? Panamá y las Vírgenes Británicas, pero incluso acá, o sea, la plata la han traído acá, la han escondido también acá, comprando propiedades. Bueno, en ese grupo de compañías hay, digamos, 7 compañías, había 3 aquí, una en Panamá, una en Islas Vírgenes y una compañía, por cierto, petrolera, de negocios petroleros en Londres. Y luego las otras compañías eran básicamente compañías creadas como propiedad, como medio para tener la propiedad de apartamentos en Brickell, ¿no? Sí. Entonces son 7. Y además un avión, ¿no? Un avión que también fue decomisado. Que lo tenían acá. Lo tenían acá, sí. Pero por eso, Estados Unidos solamente ha congelado activos, bienes y raíces que estaban acá. Totalmente, y hay muchísimo dinero aquí. Claro. Hay unas cantidades enormes en inversiones, en propiedades, ¿no? También en empresas. Y yo creo que eso, ahorita la gente está en pánico, hay un pánico tremendo. Cuéntanos eso, porque me contabas fuera del aire que después de lo que ha pasado anoche con Tarek y con su testaferro López Bello, hay muchos empresarios, hombres de negocios, boliburgueses, que vivían aquí, que quizá habían hecho dinero en circunstancias sospechosas y que ahora están en pánico. Sí, ahí tú sientes, el día de hoy ha sido un día muy movido, hay gente que se está yendo, que está adelantándose. Venezolanos, ¿no? Por ricos. supuesto, venezolanos con vínculos con el gobierno. ¿Por qué se van? Bueno, porque temen que pueden estar en la lista, que pueden venir nuevas sanciones. Claro. Y tú sabes que el dinero tienes que moverlo, o sea, no se puede mover instantáneamente. Tú tienes que, si tienes 4 apartamentos, 5 apartamentos que te cuestan $10 millones, no lo vas a vender en una semana, ¿no? O sea que hoy han salido a la venta muchas propiedades. Estoy muy seguro de eso. Aquí en la Florida. Eso por un lado, ¿no? O sea, ha generado un pánico tremendo, ¿no? Visible, o sea, en algunos casos, ¿no? Es muy bueno que tengan miedo, es muy bueno. Hay que caerles encima. Sí, y esto es totalmente inédito. Mira, ellos se habían acostumbrado a prácticamente sentirse como que habían aprendido a burlar el sistema de Estados Unidos. Claro. ¿no? Pero obviamente que no es así. Ahora, la otra reacción interesante... No es así ahora, antes sí. Claro. Pero siempre las autoridades y siempre el récord queda, ¿no? No es difícil
follow the money, seguir el Exacto, dinero. seguir la ruta del dinero. Exacto. La otra reacción interesante es un flujo de gente que quiere ahora decir, bueno, yo quiero ayudar en esto, yo me quiero arreglar, yo quiero cooperar con el gobierno, que también se están produciendo de acuerdo a las Claro, cosas que colaboradores eficaces, delatores, soplones, Exacto. sapos, como dicen ha en habido Colombia. muchas llamadas, ¿no? Me han dicho las fuentes, de modo y eso es normal. Sí, claro. Tú puedes esperar que eso va a Claro. incrementar. El tema es luego lo que viene ahora, ¿no? Porque son dos personas nada más, ¿no? Yo creo que en Venezuela hay muchísimo más. Maclet, por ejemplo, nada más nombró 70 militares en la lista que estaban bajo su nómina. Su planilla, Exacto. claro, les pagaba mensualmente a 70 generalotes, coroneles, ¿no? Yo creo que hay mucho más. Mucho más, seguro. Y sabemos que hay muchas listas, ¿no? Una lista de 2 docenas de oficiales. Entonces ellos tienen, y empresarios también, ellos tienen básicamente la decisión de enfocarse hay una serie de personas muy visibles, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Trump va a endurecer la cosa con el gobierno de Caracas? Mira, Ya la endureció anoche un poquito. ya la endureció, sí. Yo creo que sí. Sí, yo también. Y no tanto por la decisión de Trump personal, sino porque durante todos estos años, como te decía, que las agencias han estado trabajando, investigando los diferentes, hay 3 departamentos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Sin mencionar Homeland Security, bueno, que en cualquier momento no, también. hay que mencionarlo porque también ha jugado un papel fundamental. Claro. Han estado trabajando intensamente y luego han visto, o sea, que no hay sanciones, no hay ningún tipo de... Entonces hay una ellos frustración. recogían las pruebas y luego la diplomacia decía no hagamos nada. Y tú notas que hay mucha gente, muchos funcionarios cansados. ¿Cansados? Y dicen, bueno, no, ya tenemos que entrar en acción porque se están burlando. O sea, ya es una cosa incluso hasta de honor, ¿no? Sí. Se están burlando de nuestras caras, o sea, vienen aquí, se compran no sé, o sea, tú ves todo el estilo Es que no se compraban dispendioso. una casa, se compraban 4 casas. Claro, y 4 casas. además modificaban artificialmente el mercado inmobiliario en muchos lugares de Miami. Seguro. Y en Nueva York también. Seguro. Entonces, yo creo que entonces ese ímpetu de los investigadores, ¿no? Que se han sentido frenados por razones que todavía no conocemos. Porque Obama y Hillary y después Kerry no querían conflictos con Venezuela, no querían conflictos con La Habana, Sí. apañaban a esos regímenes. Es la verdad. Es la verdad, claro. Entonces, pero ahora viene esa fuerza de adentro, ¿no? Que obviamente los funcionarios no van a frenar, no quieren frenar, ¿no? Sí. Explícanos, por favor, digamos, mientras Tarek El Aizami movía droga en Venezuela, la despachaba al cartel de los Zetas en México, la despachaba a República Dominicana, dicen que a Roatán en Honduras, qué sé yo. ¿Cabello también tenía su cartel? ¿Cabello también movía droga? O sea, ¿competían? Mira, lo que yo creo es que hay parcelas, ¿no? En este momento. O sea, hay varios carteles. Primero que el negocio del narcotráfico es un negocio gigantesco, es un negocio muy, digamos, muy atractivo porque... Desde luego. Tú lo que tienes que hacer es simplemente dejar que pase. Exacto. ¿No? Y luego entonces quienes toman el riesgo de llevar la droga son personas que están acostumbradas, por ejemplo... hay grupos que se llevan la droga de Venezuela a República Dominicana, a Honduras, ¿no? Aruba, exacto, ¿no? Y de ahí entonces vienen otros grupos. Sí, pero solamente en ese trayecto tú ganas un dinero que no te lo vas a ganar jamás Exorbitante. de otra manera, ¿no? Sí. Y puedes hacer fortuna, entonces hay quienes se arriesgan más y dicen, bueno, en vez de llevarlo a Aruba, lo voy a llevar a República Dominicana o lo voy a tirar, lo voy a poner en México. Sí, más riesgo, más ganancia. Mucho más ganancia. Es como... Mira, hay un estimado Venezuela se ha convertido en un gran portaaviones, yo diría, ¿no? De la droga. Tienes, por ejemplo, una zona completa en el sur de Venezuela, que es la zona de Apure, fronteriza con Colombia, donde salen 5 o 6 vuelos diarios desde allí, cargados con hasta 1 tonelada de cocaína, ¿no? Pero... Entonces es difícil saber nadie controla eso, o sea, eso, hay varios carteles, ¿no? Y la otra cosa importante, ¿no? Tú no puedes ser un jefe en Venezuela, político, si tú no tienes de alguna manera un control sobre el narcotráfico, porque el narcotráfico te supera. Exacto. O sea, si tú no tienes un respaldo o una participación, eres una persona que no tiene poder real. Claro. Gracias por venir al programa, mi querido Castro Ocando. Si fueras Tarek, ¿tú dormirías bien esta noche? No, absolutamente. ¿Tomarías no. una pastillita? Sí, estaría preocupado. Muy Gracias, preocupado. gracias.
Vuelve pronto, por favor. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Castro. Regresamos después de la pausa. No dejen de leer Chavistas en el Imperio. Ya volvemos. Esto cambia el panorama. De acuerdo. Y ayer Trump ha puesto en jaque al gobierno, no a Tarek, al gobierno de Caracas, ¿no es cierto? Totalmente. Pero esto recién comienza. Regresamos con Castro Cando después de la pausa. Si no han leído su libro, Chavistas en el Imperio, está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon. Está en Amazon, lo recomiendo mucho. Ya volvemos. El periodista y escritor venezolano Castro Cando nos acompaña esta noche y estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en su país de origen, Venezuela. Castro, ¿tú crees que Tarek El Aissami va a terminar preso en una cárcel de este país por narcotraficante? Es una de las posibilidades en el escenario, ¿no? En Venezuela en este momento es complicado hacer, digamos, predicciones de esa naturaleza, sí, porque si bien él está en el camino ha ocurrido una cosa interesante, Jaime, cuando ha habido personas sancionadas, ¿no? El gobierno ha tomado la decisión de sacarlos del lugar. Por ejemplo, cuando hubo la detención de los narcosobrinos, otro sobrino de Cilia que estaba muy bien ubicado, que era nada menos que el tesorero nacional de Venezuela, y era el jefe de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, los sacaron casi al día siguiente, ¿no? De esas posiciones, porque ellos no quieren tener un exposure de esa naturaleza, un riesgo, ¿no? Y te puedes imaginar lo que significaría para otros presidentes, otros gobiernos, hacer negocios con un presidente acusado por Estados Unidos de narcotraficante. Claro. Pero, digamos, lo que ha hecho ayer el Departamento del Tesoro, además de sindicar a Tarek El Aissami de narcotraficante, y de mencionar a su testaferro, ¿no? López Bello. Samar López Bello, sí. López Bello, Samar López Bello. Sí. Aparentemente él tenía como 13 o 14 empresas offshore, ¿no? Panamá y las Vírgenes Británicas, pero incluso acá, o sea, la plata la han traído acá, la han escondido también acá, comprando propiedades. Bueno, en ese grupo de compañías hay, digamos, 7 compañías, había 3 aquí, una en Panamá, una en Islas Vírgenes y una compañía, por cierto, petrolera, de negocios petroleros en Londres. Y luego las otras compañías eran básicamente compañías creadas como propiedad, como medio para... Esta otra versión, según la cual Tarek en realidad, y de un modo muy camuflado, es hombre de Cabello. Y Cabello lo pone ahí porque Cabello tarde o temprano va a degollar a Maduro. Yo creo que no hay el poder en Venezuela puede estar dividido en 2 o en 3 pedazos. No es bicéfalo, no. Puede ser bicéfalo, pero yo no creo que Tarek El Aissami está del lado de Cabello. No está del lado de Cabello, ni del lado de Maduro. No, está en su propio lado y está en el proceso de escalar y lo ponen en la línea sucesorial, es decir... Pero cuando tú dices lo ponen, estamos hablando de La Habana lo pone. Bueno, tiene que haber sido puesto por un consenso de la gente que está manejando detrás de Maduro los hilos. Pero Maduro, si Maduro sabe que este hombre se ha dedicado al narcotráfico, Maduro debería decir, no lo quiero poner como mi vicepresidente porque hago más vulnerable todavía a mi gobierno. Tú piensas que Maduro tiene el poder de hacerlo y no lo tiene. Claro. Yo veo a Maduro. ¿Tú crees que se lo han impuesto, no? Sí, yo creo que él es un rehén. Yo creo que Maduro tiene una capacidad de maniobra, un margen de maniobra muy limitado. Muy limitado. Tienes toda la razón. Muy limitado. No es una decisión de él, se la han impuesto. No, y tiene que aceptarla, ¿no? Sí. Y yo creo que esto va a ocurrir, o sea, el siguiente presidente de Venezuela creo yo que va a ser Tarek El Aissami. No digas eso, Castro, de veras. Bueno, pudiera ser. Antes del 2019, en algún momento de este año o del próximo, ¿no? Dependiendo de cómo estas cosas desarrollen, yo creo que este tipo de acciones, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno se está preparando para una cosa más fuerte que no puede ser manejada por Maduro, no puede manejarla. Sí. Maduro ya tocó necesitas techo. Una persona que tenga una capacidad, un nivel de, digamos, de malicia, de maldad, de conspiración, o sea, ¿no? Que es Tarek El Aissami. Sí. ¿No? Yo también creo que lo han puesto ahí para sacar a Maduro de la foto, porque Maduro resulta ya un estorbo para ellos. Ahora, con Trump en la Casa Blanca, si Tarek es presidente de Venezuela y Tarek es acusado de narcotráfico, Trump podría eventualmente caer en la tentación de dar un zarpazo, ¿no? Bueno, yo creo que esto, o sea, lo que estamos hablando
esto cambió. O sea, ayer la decisión del Departamento del Tesoro ha cambiado completamente la situación. Pero es una declaración de abierta hostilidad. Absolutamente. Yo creo que esto apenas es el principio. Exacto. Es el principio. De una partida de ajedrez. Totalmente. Que no se veía antes, pero ahora ya... Al narcotráfico con gran entusiasmo, ¿no? Y con total impunidad. Conociéndose eso y estimándose su fortuna en miles de millones de dólares, ¿por qué Maduro lo nombra vicepresidente? Explícanos eso. Yo no lo entiendo. Bueno, Tarek El Aissami ha sido un cuadro que fue introducido en el chavismo por el mentor que también fue de Chávez, Adán Chávez, ¿no? El profesor Adán Chávez, que era profesor de la universidad donde Tarek El Aissami estudió y era líder estudiantil. Adán, el hermano mayor de... El hermano mayor. Tarek viene de por ahí. Claro, vienen de la misma. Acuérdate que, o sea, los dos vivieron en la misma ciudad, compartieron, o sea, Adán Chávez es el que introduce ideológicamente, el que forma ideológicamente a Tarek. Sí. Y también lo hace con Chávez, por cierto, ¿no? Sí. Y entonces Tarek comienza una relación, es un cuadro, obviamente, un cuadro importante, tenía la vinculación, su papá, no sé si recuerdas, el papá de él era un dirigente del partido de Saddam Hussein, estaba en la política del Medio Oriente desde Venezuela, era un activista, ¿no? Y luego Tarek fue escalando, un tipo muy inteligente, una persona muy comprometida, además por los lazos del papá, por un lado, por la formación ideológica, y entonces comienza a meterse en ese grupo de cuadros nuevos, que es el que está ahorita figurando. Sí, tiene 42 años apenas, es joven. Muy joven. Es más inteligente que Maduro. Bueno, es una obviedad. Sí, pudiera decirse que... Pero digamos, Maduro cuando lo nombra vicepresidente, ahora en enero fue, ¿verdad? En enero. Sí, en enero. ¿Maduro sabe que Tarek es narcotraficante o Maduro es tan tonto que ignora eso? Yo creo que es muy difícil... ¿No lo sabe? No, es muy posible que lo sepa. La pregunta es, ¿quién no está de alguna manera vinculado al negocio del narcotraficante? Maduro. Bien sea porque... No, Maduro es el tonto. Todo roba menos él. Es posible. Sí. Hasta ahora no se ha probado que esté vinculado, no, hay que Maduro decirlo, ¿no? Es el típico... Pero yo creo que esta designación no es una decisión de Maduro. ¿Quién se le impone? Yo creo que es, por un lado, bueno, hay comentarios de gente que piensa que hay una influencia cubana, y este es el punto. Tarek El Aissami es una persona, es un cuadro, digamos, que se entiende muy bien con los Leal cubanos. a La Habana. Leal a La Habana. Yo había escuchado chavistas en el Imperio, en el que cuenta cómo muchísimos empresarios boliburgueses que hicieron grandes fortunas a la sombra de Chávez, luego se acomodaron muy sagazmente aquí en el Imperio del Mal. Gracias, aprecio que hayas venido. Mucho gusto. Bueno, ¿te ha sorprendido lo de anoche? Que el gobierno de Trump diga que Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela, es narcotraficante? Realmente no me sorprende, ya esperábamos que se iba a producir, ¿no? Primero un cambio de línea en estos organismos que están en Estados Unidos enfocados a sancionar y a vigilar todo esto, el tema de narcotráfico en Venezuela y en otros países. Ya sabíamos que se iba a producir, era cuestión de un momento. Lo que tú llamas un cambio de línea es un endurecimiento, o sea, Hillary no lo hubiera hecho. Bueno, no lo hizo. Y no lo hizo, y ahí hay unas preguntas que todavía no están respondidas. Es decir, el cúmulo de información no varió significativamente desde el año pasado hasta acá. Es decir, que esto es un caso, y dio la coincidencia de que Tarek El Aissami se convirtió en ese momento en vicepresidente. Cuando ya se sabía que estaba sindicado de narco. Y ya había toda la documentación, que por cierto el embajador William Brownfield, que es el zar antidrogas del Departamento de Estado, dijo ayer que había revisado las evidencias y que le parecían tremendamente sólidas, ¿no? Una cosa... ¿Lo son? Sí, yo creo que hay muchos años. Yo creo que Tarek El Aissami ha estado en el centro de la atención de las agencias de Estados Unidos, probablemente como ningún otro, primero por el hecho de que él desarrolló lazos con los grupos radicales islámicos, grupos era el enlace, grupos terroristas. Hezbollah principalmente, ¿no? Hezbollah y Hamas, básicamente estos dos. Les vendía pasaportes.
Por un lado eso, pero también establecía conexiones, comunicaciones, organizaba giras, visitas Sí. con Chávez. Sí, sí, o sea que ya estaba en el radar del Departamento de Estado. Hay un informe tremendo, por ejemplo, de muchas páginas donde detalla la lista esa famosa de 173 personas que estaban conectadas con el terrorismo internacional, que eran actores. Y Tarek a quienes es una de ellas. Tarek le dio el pasaporte mientras él estuvo Sí, sí, sí. en esa responsabilidad. Y de las acusaciones de narcotráfico, ¿cuál es la más grave, la más abrumadora? ¿Qué testimonio? La lo primera utiliza? que se produce, como tú lo dijiste, por parte en el testimonio que dio el capo de la droga, que también está en la lista ahora, o sea, está en la misma lista junto con Tarek, que se llama Walid Maklet. Él hizo denuncias. Ujú. Él decía que le estuvo pagando a una compañía del hermano de Tarek El Aissami, y también lo mencionó a él, es decir, que tenía una relación, que por cierto, ellos tenían una relación de parentesco. Ujú. Y entonces él comenzó a... Maklet, el narcotraficante, ¿es pariente de Tarek El Aissami? Hay una relación familiar que no sabía. no sé exactamente cómo es, Ya. pero sí hay entonces Maklet está preso en Venezuela, ¿no? está preso en Venezuela, Santos se lo regaló a Maduro, fundamentalmente. Sí. fundamentalmente. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, A pe- era un peón político en ese momento. Sí, claro. ¿Hay algún otro testimonio, por ejemplo, del cartel de los Zetas o de un narcotraficante colombiano que incriminen a Mira, Tarek? durante yo diría los últimos 10 años, ha habido por lo menos una docena de grandes capos de la droga. Incluso hubo uno que Santos mismo dijo que era el último gran capo, después de Pablo Escobar, que se llama Daniel el Loco Barrera. Claro, Barrera, ¿cómo no? El Loco Barrera fue capturado en Venezuela, en la frontera cerca de Colombia, en la ciudad de San Cristóbal, que está cerca de la frontera con Colombia. Sí. Y luego fue extraditado aquí, entonces fue acusado en 2 fiscalías en Nueva York, las 2 fiscalías de Nueva York, Brooklyn y Está Manhattan. preso aquí. Está Y el condenado. Loco Barrera habló contra Tarek El Aissami. Totalmente. Claro. Bueno, habló contra toda la estructura De poder. donde estaba también Tarek El Aissami, estaba otros generales. Sí. Mira, y luego, aparte de ese señor, que es más notable, hay otros 12, o una media docena. Por ejemplo, está uno que se llama el Boyaco. ¿Colombiano también? Colombiano que fue apresado, o sea, que estuvo en Venezuela, que Claro. estuvo protegido en Venezuela. Pero mira, hubo capos que le daban hasta los números, Aradea le dio hasta los números de teléfono de las personas que los protegían. Ya, ¿no? claro. El Guardia Nacional De en sus tal padrinos, parte, de todos los que padrinos. recibían los sobornos. Además lo hacían por venganza porque fueron capturados, Mm. o sea, fueron traicionados. Ok, ahora, es evidente que Tarek El Aissami se ha dedicado